Feliz de estar de regreso a Ponce, mi casa. Comienzo por dar las gracias a los respetables miembros del comité organizador de las actividades para la celebración del natalicio de don Pedro Albizu Campos, y en especial dar las gracias a ese ponceño por adopción, fiel nacionalista, excelente abogado y escritor de memorias indispensables para preservar la vida nacional, José Enrique Ayoroa Santaliz, por su conspiración para hacer posible que yo esté aquí cumpliendo con esta honrosa responsabilidad en la ciudad sagrada bautizada por la masacre de Ponce. La espiritualidad de don Pedro Albizu Campos como fundamento de su práctica de liberación nacional. Para entender su espiritualidad, vamos a transitar desde la expresión externa del compromiso católico de Albizu, desde la periferia hasta el interior, hasta el fundamento, hasta el núcleo de fuego espiritual que quemaba este hombre, que convocó las fuerzas de la acción nacional para fraguar gestas de las cuales se alimenta nuestra esperanza hoy. Los teólogos, los psicólogos y los filósofos que estudian y escriben sobre la espiritualidad se refieren a los fundamentos más profundos de la personalidad, nuestros valores, nuestras importancias y cómo estos guían nuestra manera de sentir, percibir y actuar en la vida diaria. Así que cuando hablamos de la espiritualidad de don Pedro Albizu Campos, estamos hablando de los valores fundamentales que animaron el espíritu de este hombre extraordinario en la lucha por la libertad de la patria frente al imperialismo de su época. No estamos hablando aquí de la espiritualidad etérea de los fanáticos ciegos. La lógica de esta espiritualidad arranca de la conciencia sobre el imperialismo de Estados Unidos, que desde la invasión del 98 venía destruyendo las condiciones materiales para que Albizu, por lo que Albizu soñaba que algún día se generaría el espíritu heroico, generoso, noble y sabio de los puertorriqueños. Albizu, quien de estudiante en la Escuela Superior de Ponce dio testimonio del cultivo esmerado de los valores del amor, la justicia, la lealtad, la valentía, la rectitud, el respeto a la vida y la sensibilidad ante la belleza, llegará a ser un hombre de un inmenso sentir y compromiso con los valores. Me llama la atención cuando, hablando en Lares sobre las fuerzas que debilitan al puertorriqueño en la colonia, concluye lo siguiente: hay que evocar pues las fuerzas contrarias, las fuerzas de la sabiduría y de la belleza inmanentes en la naturaleza humana. Esa frase representa el fino y noble espíritu del hombre para quien el destino tenía deparado la tarea más difícil del siglo, la defensa de la nacionalidad, para que esa responsabilidad quedara como heredad para las próximas generaciones. Así que Albizu se dedicará a crear conciencia de que la nación existía mucho antes de la invasión del 98. Convocará la historia del país, las efemérides de los próceres, la cultura, las tradiciones y la pertenencia del puertorriqueño a la cultura grecorromana que por vía de España nos incorporó al acontecimiento del surgimiento de América en la historia, que va a otorgar unidad y razón matemática, decía, al orden del planeta, para establecer el hecho de que Puerto Rico es una nación. Uno de esos elementos fue la dimensión religiosa de la nacionalidad.
Ejemplo de esto era la celebración del Te Deum en la iglesia de Lares y en la Catedral de San Juan para actos de recordación como el de Diego y el Grito de Lares, con una llamativa combinación de aires castrenses y sentimiento católico, como la llamó un autor sobre este tema. Pero no confundamos la expresión externa ritualista de esa religiosidad con la dimensión profunda de donde ésta emerge. Será Arcadio Díaz Quiñones, profesor de estudios hispanoamericanos en la Universidad de Princeton, historiador de la cultura puertorriqueña, quien advierta esta profundidad cuando escriba: Albizu Campos, el elegido, le dio a su vida y a su política la forma de la pasión y muerte. Ha sido quizás el único santo producido por la cultura política puertorriqueña del siglo XX, con su martirio, canonización, liturgia, textos sagrados, fanáticos y herejes. Sin embargo, no se ha reflexionado lo suficiente sobre el carácter religioso de su política. Esta es la reflexión que intentaré hacer aquí esta noche. Lo haré siguiendo fundamentalmente las líneas que trazo en el capítulo La resistencia católica al proceso de americanización desde el Partido Nacionalista bajo la dirección de Pedro Albizu Campos, en mi libro La Iglesia Católica en Puerto Rico durante el proceso de americanización. La idea inicial de la espiritualidad de la lucha política en Albizu tomó la forma de identidad entre nación y catolicismo durante sus estudios en Harvard, cuando experimentó el impacto de las luchas de Irlanda contra el poder colonial inglés. Contrario a la historia de la Iglesia en Puerto Rico, en Irlanda la Iglesia fue el centro ideológico de la fuerte identidad nacional para luchar por su independencia frente al poder colonial, la Inglaterra protestante. La revuelta de la Pascua de 1916, bajo la dirección del movimiento revolucionario Sinn Féin, había llevado finalmente al reconocimiento inglés de la independencia de Irlanda del Sur. Esa experiencia le tocó muy personalmente, porque fue Albizu a quien el dirigente revolucionario irlandés Edmond de Valera, de visita en Estados Unidos, nombró para presidir allí la campaña a favor de Irlanda. Tras su regreso a Puerto Rico en 1921, Albizu se vinculó a la idea del catolicismo como fuente de identidad de la nación, tal como era sostenida por los historiadores Juan Augusto y Salvador Perea y el abogado independentista José Paniagua Serracante, terciario dominico, herederos de la ideología de los hombres de la Asociación Católica del siglo XIX y principios del XX. La primera participación de Albizu en asuntos oficiales de la Iglesia será en calidad de invitado especial por el ilustrísimo señor obispo de Ponce para tomar parte en el mitin católico por gestión de los intelectuales católicos de la ciudad. La realidad del carácter extranjero de la mayoría del clero de la Iglesia en Puerto Rico, contrario a la situación de Irlanda, constituía un débil flanco en la teoría y el empeño de Albizu por levantar las fuerzas políticas de la nación bajo la misma pasión ideológica religiosa. Por esto Albizu termina su discurso reclamando y sentenciando que los católicos puertorriqueños tenían dos deberes, y cito: afianzar y salvar nuestra independencia eclesiástica mediante la preparación de un clero nativo, y dos, trabajar sin desmayo
para que cuanto antes se logre también la libertad de la patria. Todavía en 1925 los sacerdotes puertorriqueños eran solamente 12 entre más de 150 clérigos extranjeros. Esta situación no era nueva. Para 1898, en tiempos de España, de 125 clérigos en la isla, solamente 45 eran puertorriqueños. El discurso de Albizu no le gustó al obispo, que andaba en la onda contraria. El historiador dominico, el doctor Fray Mario Rodríguez León, escribiendo sobre la iglesia del tiempo de Albizu, dice: la política colonial norteamericana no respetó la independencia eclesiástica de Puerto Rico y a través de sus representantes impusieron una jerarquía norteamericana con firme propósito de americanizar a Puerto Rico. Va quedando claro para Albizu que la teología política de los obispos de su iglesia no era una opción para la lucha por la independencia en ese momento. Pero también va descubriendo que la teología política de las posiciones de sus compañeros los hermanos Perea y José Paniagua Serracante no eran una opción adecuada para su lucha política debido al carácter conservador y acérricamente apologético de esta. Los Pereas achacaban a la ideología liberal los males de la iglesia del siglo XIX en Puerto Rico y Cuba, cuando precisamente había sido esa la ideología de los próceres y los revolucionarios en Cuba y Puerto Rico en el siglo XIX. Así que don Pedro tomará su propio camino en la construcción de su propia teología política. Como resultado de sus estudios, su concepción política del mundo se había abierto como un abanico creador en asuntos económicos, jurídicos y religiosos para dar la lucha antiimperialista que habría de dar en el Caribe en el siglo XIX. En esta noche, desde luego, nos ceñiremos exclusivamente a uno de estos aspectos, a lo religioso, aquello que dará pie a su espiritualidad. Albizu se había formado en una de las mejores escuelas de derecho, donde la concepción liberal del mundo era central. Apreciaba la ortodoxia católica hispánica, que idealizaba la civilización hispano-católica tal como lo había aprendido en las lecturas del filósofo español Jaime Balmes, pero no podía renegar de las reivindicaciones que desde la Ilustración y el liberalismo habían dado forma al derecho de su tiempo y a las instituciones democráticas. En este contexto que es de valor tomar conocimiento de los importantes pensadores católicos que le fueron de mucha influencia. El teólogo y especialista en teología moral de la Universidad Católica de América, el padre John Ryan, dirigente del ala radical del reformismo social de la Iglesia en Estados Unidos en la segunda década del siglo, y el científico jesuita catalán Luis Rodes, a quien también conoció en Harvard. El padre John Ryan fue el autor del libro A Living Wage, Its Ethical and Economic Aspects, un salario digno, sus aspectos éticos y económicos, donde proponía que las leyes no debían permitir un salario menor de lo que una mujer o un hombre necesitan para vivir. Además fue redactor del programa de los obispos para la reconstrucción social en la posguerra. Este fue un importante documento emitido por la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos al terminar la Primera Guerra Mundial, cuando la Junta Nacional Católica para la Guerra se transformó en la Junta Nacional de Bienestar Social Católico.
Este programa, publicado en 1919, estando Albizu en Harvard, cuando ambos hicieron amistad, proponía las medidas más atrevidas del socialismo cristiano de la época para hacer posible la reconstrucción social de esa sociedad. Entre esas propuestas se establecía la eliminación de las condiciones que hacían posible que el empresario se quedara con el excedente del capital sin compartirlo con los obreros. La participación de los obreros en la gerencia de la industria y la creación de las posibilidades para que todos los obreros llegaran a ser propietarios en alguna medida. De aquí que a Albizu no le fueran extrañas ni contra el dogma católico las propuestas económicas radicales de la economía moderna, pero Albizu refundirá esas propuestas económicas de justicia social al enmarcarlas en el discurso antillano frente al latifundio y el monopolio azucarero de la década del 20. Con su discurso confrontará en Puerto Rico el vergonzoso entreguismo del Partido Proamericano de la Alianza y el dominio imperialista de Estados Unidos. La devolución de la tierra será un asunto central. En consecuencia, dirigió sus cañones contra la expansión colonial del imperialismo económico, porque entendió que en esta etapa de la historia el problema económico definido por el imperialismo no podría enfrentarse sino desde una lucha política por la libertad. Por esto, su propuesta económica se transformará en un fuerte reclamo del derecho de las naciones a su autodeterminación, asunto muy moderno, porque el siglo anterior había sido precisamente el siglo de la expansión imperialista por todo el globo, y habrá que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial para ver los movimientos de liberación nacional que hicieron posible la gran ola de descolonización en el mundo. Albizu se adelantó en la comprensión del asunto. Este entendió la sobreexplotación de los trabajadores como un producto del latifundio absentista y de la avaricia desmedida del capital corporativo, y por eso la reivindicación de los trabajadores tendría prioridad en el programa económico del partido que salió de la reunión del Ateneo de 1930, donde se dice: organizar a los obreros para que puedan recabar de los intereses extranjeros o invasores la participación en las ganancias a que tienen derecho, asumiendo su dirección inmediatamente, poniendo hombres de talla, responsabilidad y patriotismo para dirigirlos. Pero él subsumió el problema de la explotación del trabajador en el problema del latifundio y la monopolización extranjera de la industria del azúcar. En ese momento Albizu proclamaba la unidad de todas las clases en defensa de la nación. La huelga del 34 fue el ensayo de su teoría, pero el maestro no tuvo tiempo para otro ensayo histórico en el mundo de la lucha obrera, porque en el 35 el terrorismo de Estado se desatará a partir de la masacre de Río Piedras, la masacre de Ponce, el encarcelamiento de Albizu por 10 años y la persecución de los miembros del Partido Nacionalista que llevó a la historia que ustedes conocen. Sobre estos problemas incluyo comentarios, explicaciones y bibliografía en las notas al calce de las copias de este discurso, que estará disponible al público en un momento futuro.
La otra influencia sobre Albizu fue la del científico jesuita catalán Luis Rhodes, otro católico de avanzada quien estudió en Harvard y quien se adelantó en muchos religiosos de su tiempo, no solo en la cuestión de la problemática de ciencia y religión, sino por su adhesión al liberalismo en los tiempos en que la Iglesia en España todavía estaba en guerra contra los principios liberales. El científico fue un antídoto a las posiciones reaccionarias de Jaime Balmes, quien todavía se oponía a muchas de las ideas de la Ilustración y el liberalismo en su empeño por privilegiar los aristócratas españoles. Albizu adoptó la argumentación de Balmes sobre la grandeza histórica de España, pero rechazó su social catolicismo reaccionario al incorporar a su catolicismo los principios del liberalismo democrático que defendía Rhodes. Hay que hacer bien claro entonces que el genio de Albizu integró todas esas influencias políticas, económicas y religiosas a su propia manera para construir la teología política que habría de guiar su espiritualidad con el fin de luchar por la recuperación de las bases materiales de la nación. De aquí la importancia de localizar el núcleo de donde emerge su manera de articular su propia espiritualidad en una totalidad de pensamiento, compromiso y práctica política. Nos ayuda a encontrar ese núcleo el filósofo colombiano puertorriqueño Carlos Rojas Osorio, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, cuando apunta al anclaje fundamental del pensamiento teológico de Albizu al escribir lo siguiente en una de sus obras. Para Albizu la nación es un bien supremo, más alto del cual solo está Dios, que la crea y la protege. La nación es obra divina y los hombres no pueden destruir lo que es obra divina. La nación no solo es criatura divina, su creador la protege de día en día. Por esto Albizu podrá decir en Lares en 1931, amamos a la patria como a una diosa. La última partícula de nuestro suelo es cosa sagrada y no permitiremos que manos extrañas la profanen. El partido será entonces el siervo y defensor de la nación de origen divino. Esto explica el rostro católico del Partido Nacionalista y las prácticas políticas de Albizu. Por ello, Albizu usa el lenguaje religioso para hablar de la misión política cuando dice, como habrá de decir muchas veces, es inaplazable la redención si queremos salvarnos de perecer como pueblo y ser dignos del sacrificio de aquellos mártires, pensando en Lares. Albizu sacraliza la patria, pero no sacraliza su iglesia como institución religiosa, sino que la sujeta a juicio de esa nación de origen divino como criterio para pasar veredictos sobre ella. Desde el estatus divino de la nación, Albizu, siervo de esta, puede pasar juicio sobre el clero, no solamente protestante, sino también católico. Por eso puede escribir: el clero norteamericano, católico y protestante, es solo un instrumento de su país. Tenemos que combatirlo en todo terreno. Fustigó duro a su propia iglesia por el contubernio con el régimen. Esto fue así a pesar de que su blanco principal fue el protestantismo, por razón de la lógica de su política y de su teología, pero nunca se cegó.
Supo reconocer las excepciones de aquellos protestantes ilustres, identificados en la lucha por la independencia, entre los cuales sobresalían el filósofo y teólogo Domingo Marrero Navarro, profesor del Seminario Evangélico, y el pastor metodista reverendo Juan Hernández Vallé, quien fuera abogado defensor de los nacionalistas luego de la insurrección del 50. Estos habrán de ser predecesores de la generación de seminaristas y estudiantes protestantes que se incorporarán a la lucha por la independencia y el socialismo en forma notable en la década del 60. Pero hay una dimensión más profunda todavía en la espiritualidad y la práctica política de Albizu como consecuencia de ese fundamento divino que adscribe a la nación. Lo advertimos en la profunda dimensión humanista que alcanza sus discursos respecto a la entrega sacrificada a la nación, cuando hace énfasis en la entrega a los hermanos de la patria como la más grande virtud de lo humano. Para esa entrega, dice, hay que poseer valor. Y aquí entonces esa inmortal frase de don Pedro: el valor es la suprema virtud del hombre y se cultiva como se cultiva toda virtud. El valor en el individuo es su supremo bien. De nada le vale al hombre estar lleno de sabiduría y de valentía y de vitalidad física si le falta el valor, porque el valor es lo único que permite la transmutación del hombre para valores mayores. El valor es lo único que permite al hombre pasearse firme y serenamente sobre las sombras de la muerte, y cuando el hombre pasa tranquilamente sobre las sombras de la muerte, entonces es que el hombre entra en la inmortalidad. No sabía Albizu que al hablar esa tarde en el acto frente a la huelga de hambre del poeta Clemente Pereda, estaba escribiendo la más corta biografía sobre sí mismo. Pero en la lógica albizuista, esta no es una loa al valor en sí, sino al valor de la generosidad, la bondad, la humildad de los hombres y las mujeres, que entre sus hermanos se hacen grandes por su entrega a los demás. Se trata del valor del amor al prójimo que forma la nación. El amor que lleva acciones heroicas por el amor a la patria. Lo dice con claridad de apóstol cuando insiste en que la grandeza histórica en la tierra es la de la generosidad, de la bondad sin límite, del ser más humilde. Es lo que hemos visto en la vida de Oscar López, Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Filiberto Ojeda y esa pléyade de héroes de la patria que nos han enseñado que la espiritualidad está en la entrega a los demás. Por eso esta noche se dedica a este acto al héroe puertorriqueño Oscar López Rivera. Albizu ha estado diciendo que el amor al prójimo hay que vivirlo en la práctica política de la lucha por la libertad y la dignidad de la nación frente al imperialismo. ¿Y por qué allí? Porque es allí donde se da la contienda en favor de las condiciones dignas para los pobres y oprimidos, donde se forja la ciudad de justicia y fraternidad humana. Esa es una contienda contra los insensibles, contra los hambrientos del poder, contra los corruptos e hipócritas, todos representantes del mal. Pero en este caso, entiéndase bien, para seguir la lógica del maestro, ese compromiso político que parte del amor al prójimo y a la patria, es necesario que esté
supeditado a una visión trascendente sobre el propósito del hombre en la creación, una utopía, una sociedad ideal futuro, la plenitud del reino de Dios en la historia, dirían los teólogos de la liberación hoy, que movilice los hombres y mujeres y mueva la historia en medio de las contradicciones, una visión que dé sentido a la vida. Entendemos entonces por qué el profesor Luis Collazo, pastor bautista, concluye su estudio sobre la teología de Albizu con las siguientes palabras: la salvación tiene en el discurso albizuista un sentido histórico redentor. De manera particular acentúa la salvación en el contexto de la solidaridad y la integridad patriótica. Nos salvamos en la patria, en el sacrificio existencial de ser para el prójimo. Esa es otra manera de decir lo que se había dicho hace 2000 años, porque tuve hambre y me disteis de comer, sed y me disteis de beber, en la cárcel y me visitasteis, enfermo y me vinisteis a ver. Albizu sabía que eso se hacía luchando políticamente contra las condiciones coloniales que causan esa hambre, ese encarcelamiento y esa enfermedad. Todos nos salvamos en la patria. El sentido de la vida lo encontramos en la entrega al prójimo, en la patria. Es aquí donde Albizu quiere encontrarnos a todos como un solo cuerpo, nacionalistas e independentistas de una tendencia o de otra, cristianos y no cristianos. El compromiso con los valores que animaron la espiritualidad de Albizu Campos es el compromiso de todos nosotros. Su espiritualidad debe ser nuestra espiritualidad. Esto de salvarse en la patria es lo que Gustavo Gutiérrez, uno de los fundadores de la teología de la liberación, habrá de decir medio siglo después de Albizu, cuando escriba que luchar por una sociedad de justicia y fraternidad humana es situarse en el proceso salvífico. Pedro Albizu Campos fue el hombre que convocó a la nación a recuperar su dignidad para luchar contra el imperio. Fue un adelantado de las luchas por la liberación nacional, como lo fue Bolívar y como fue Sandino. Y hemos visto esta noche cómo fue construyendo una espiritualidad de una enorme profundidad, desde la periferia hasta el núcleo de fuego que le quemaba, para convocar a su pueblo a dar una lucha sin cuartel, de la que solo los héroes y los mártires son capaces. Una espiritualidad que lo forjó como el acero para pasearse firme y serenamente ante la muerte hasta entrar en la eternidad. Muchas gracias.